Señor, muchas gracias por esta nueva ocasión que tenemos de abrir tu palabra, de poder estar juntos, sobre todo, Señor, pensando en tus cosas y en aquello que va a ser bueno para nuestra alma y nuestro espíritu. Pedimos, Señor, tu bendición y también tu cuidado por aquellos hermanos que, ya sea desde la distancia o en sus hogares, puedan seguir, Señor, también tu palabra, y aquellos que no pueden venir por diferentes circunstancias, que también estés con ellos. Padre, gracias porque podemos presentar todas nuestras inquietudes, nuestras necesidades delante de tu presencia. Pedimos, Señor, que nos ayudes a hacerlo con un corazón sincero, abierto y esperando todo de ti. Señor, muchas gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, decía antes que normalmente tenemos en pantalla los diferentes puntos que desarrollamos. Ha sido un error mío, no sé por qué razón, cosas de las computadoras, pero no le echamos la culpa al ordenador, sino a esta mano, así que me he equivocado y parece ser que no vamos a tener en pantalla los puntos. Así que todavía más atentos tenéis que estar, si es posible, para seguir el tema. Como sabéis, estamos haciendo una pequeña miniserie que se titula La sana doctrina sirve para... Y el tema de hoy es: la sana doctrina sirve para la unidad. Para la unidad. Es cierto que el mundo, y ahora mismo lo estamos viviendo, y de una manera muy gráfica, ¿no? El mundo está desgarrado por diferentes y profundas divisiones, confrontaciones, unas veces por asuntos étnicos, otras veces por cuestiones de carácter social o intereses económicos, como estamos y conocemos por desgracia también. Y la sociedad parece como que se enorgullece, ¿no? Se enorgullece de la tolerancia, de la solidaridad, cuando hay situaciones como las que estamos viviendo estos días, pero en realidad hay divisiones profundas arraigadas en las personas. Y todavía peor, esas divisiones que existen muchas veces entre las personas, incluso en el ámbito familiar, hace que se enfrenten las personas y nos lleven a tomar decisiones incluso hasta violentas. Pero la Iglesia va más allá de esas diferencias. Vamos a tener que apagar esto, porque si no empieza a sonar. A ver si se calla. La Iglesia precisamente va más allá de esas diferencias. Y vamos a Gálatas. Vamos a leer unos versículos en la epístola a los Gálatas. Capítulo 3. Donde Pablo deja claramente que más allá de las diferencias existe algo que es fundamental. Y de esto estaremos hablando un poquito en estos pocos minutos. Dice capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sois uno en Cristo Jesús. ¿Cómo Pablo puede decir esto? ¿Cómo puede la Iglesia trascender estas divisiones que nosotros podemos hacer? ¿Cómo la Iglesia puede compaginar esta auténtica verdad? En Gálatas, Pablo, es una carta muy especial, Pablo considera la unidad de los judíos y de los gentiles. Pablo habla de la unidad entre los esclavos y los libres. Y habla de la unidad de hombres y mujeres que socialmente estaban tan divididas. ¿Y en base a qué? Bueno, parece ser que los Gálatas, como sabéis, estaban empezando
a confiar, por ejemplo, en una serie de ordenamientos judíos del Antiguo Testamento, como era el caso específico de la circuncisión. Y observar, incluso iban más allá. Decían los Gálatas que se tenía que observar la ley para obtener la salvación. Y Pablo tiene que recordarles, en el capítulo 2, versículos 16, tiene que recordar algo que es clave para el tema de la unidad. Capítulo 2, versículo 16. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, y ahora viene aquí, dice, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Quiere dejar claro que las obras de la ley no justifican y solo la fe, dice, justificados por la fe de Cristo. En otras palabras, la doctrina de la justificación, que es lo que desarrolla Pablo no solamente aquí en Gálatas, sino en otros pasajes, la doctrina de la justificación por la fe es el fundamento de la unidad de la Iglesia. Todos aquellos que hemos venido a Cristo, tú y yo, que hemos un día en nuestra historia personal fuimos a Cristo y hemos confesado nuestra fe a través del bautismo como un testimonio público, todos, dice en Gálatas 3:27, que somos revestidos, está en versículo 3:27, dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ese hecho personal de cada uno de nosotros hace que rompa toda clase de divisiones y de separaciones para que seamos uno. Por lo tanto, ya sabemos, solo Cristo es la entrada a la Iglesia, eso lo sabemos bien. No necesitas pertenecer a un partido político o tener un fondo de pensiones, no necesitas tener unos estudios especiales, una licenciatura, ni tener asegurado tu salario. Todos somos invitados a poner nuestra fe en Cristo. Y esa posición de todos, cada uno de nosotros, nos lleva a estar en una misma posición en la casa de Dios. Todos somos iguales, porque somos uno en Cristo. La unidad de la Iglesia, por lo tanto, está fundamentada en la justificación por la fe, y esta es una de las muchas maneras que la sana doctrina, que es de lo que estamos hablando estas semanas, esto es una de las maneras como la sana doctrina pone en evidencia que tiene una utilidad especial, y entre otras conclusiones, Para la unidad. Podemos encontrar una lección en 1 Corintios. En 1 Corintios, la iglesia de Corinto tenía muchos problemas. Y uno de ellos, como sabéis, era que se peleaban entre ellos y querían que unos destacaran sobre otros, y unos eran de Apolos, otros decían yo soy de Pablo, otros yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo, que leemos en el capítulo 1 de 1 Corintios. Pero la respuesta del apóstol a esta división impresionante que se estaba dando en la iglesia de Corinto, dice en el capítulo 1, versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? 1 Corintios 1:13. ¿Acaso está dividido Cristo? Frente a esas opiniones de los diferentes que tenían por insignia diferentes personajes. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. Claro que no. ¿Por qué? Porque Cristo no está dividido. Y Cristo es el centro. Pablo está diciendo que la iglesia
no debería estar más dividida que Cristo, y Cristo no está dividido. Porque la Iglesia somos nada menos que el cuerpo de Cristo. Y de una manera muy detallada, en el capítulo 12, cuando habla acerca de los dones, va indicando cosas que son muy lógicas, pero que tienen que ser bien contundentes para nuestra propia convicción. Y en el capítulo 12, que está hablando de los dones, habla precisamente de la dependencia de unos y de otros, porque pertenecemos al mismo cuerpo. Así que nuestra lealtad no ha de estar puesta ni en el pastor, ni en aquel hermano, ni en aquel predicador, ni en aquel que cada vez hay a través de las redes sociales hay personas que son muy reconocidas y bien reconocidas, pero nuestra lealtad fundamentalmente tiene que ser hacia Cristo, porque Él es Él, o de Él formamos parte todos juntos. La gente no debería hacerlo así. Sin embargo, los cristianos muchas veces ponemos nuestra mirada en hombres o mujeres, en otras personas. Somos el cuerpo de Cristo, y esto nos habla precisamente de unidad. Si pensamos en el cuerpo de Cristo y cómo nos hemos integrado al cuerpo de Cristo, eso nos habla de unidad. Así que la unidad de la Iglesia está fundamentada en la sana doctrina, y eso fluye de una manera u otra. Pablo expone los peligros, aquí en 1 Corintios, no vamos a entrar en detalle, pero sí que expone muy claramente el principio de la unidad, y el principio de la unidad siempre es y va a ser, y no puede ser de otra manera que Cristo. Cuando vamos a Efesios capítulo 4, en Efesios capítulo 4, Pablo también nos urge, versículo 1 dice, nos urge a la unidad, dice, yo pues, Efesios capítulo 4, versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Bien, pero más adelante dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí viene el versículo 3. Solícitos, o sea, puestos ahí con todo el empeño, bien seriamente, solícitos en guardar la unidad. En guardar la unidad, no tienes que provocar la unidad, sino guardarla. No tienes que comprarla, ya la tienes, porque estás en Cristo. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un texto que sería tremendo, ¿no?, si lo tuvieran en cuenta lo que está ocurriendo en Ucrania y con este hombre, ¿verdad? Todo lo contrario, ¿no? A mí esas imágenes, ver a Putin presignarse con la Iglesia ortodoxa echando agua bendita a los cañones, eso no es para nada el vínculo de la paz. Eso no es la obra del Espíritu Santo. Eso es una religiosidad hipócrita que, bueno, no voy a entrar ahora en eso porque nos pondríamos muy nerviosos, ¿verdad? Pero la exhortación del verdadero cuerpo de Cristo, la exhortación que hace Pablo precisamente, y sigue diciendo en Efesios, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Solo hay un cuerpo, el de Cristo. Solo hay un espíritu que nos da nueva vida. Solo hay una esperanza a la cual somos llamados, todos y cada uno de nosotros. Solo hay un Señor, Jesucristo.
solamente una fe en el mismo Señor y un bautismo en su nombre. Solo hay un Padre, que es Dios Padre, que es de todos, que está sobre todos, está por todos y en todos. La Iglesia es una. Somos llamados a ser uno. Yo no tengo que trabajar la unidad en un sentido. Somos ya uno en Cristo. Pero sin embargo, demasiado a menudo, y eso lo sabemos y algunos veteranos lo hemos podido vivir quizá en algún momento de nuestra vida, nosotros a menudo somos causantes o hemos participado o hemos visto o hemos sido simplemente espectadores de divisiones que de alguna manera reflejan la naturaleza antigua, la naturaleza vieja de confrontación, de opiniones confrontadas y de actitudes incluso que acaban en amargura, acaban en envidia, en celos, en chismes, en orgullo, en rivalidad, en juzgarse los unos a los otros. Y eso es como si fuera un trozo de tela que si tú con el tiempo lo vas estirando de un lado para otro, ¿verdad? Y se llega a desgarrar. Eso va en contra totalmente de la unidad, y muchas veces esa unidad que estamos diciendo parece que ni exista, ¿no? que se sufre y se duele. Para Pablo era como una obsesión el hecho de que hay que tener bien claro que nos pertenecemos unos a otros. En Filipenses, entonces Pablo, para reflejar esa unidad, en Filipenses capítulo 2, nos presenta la persona de Jesús como el gran ejemplo precisamente para experimentar esa unidad. Capítulo 2 de Filipenses, versículos 1 y 2, dice: si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Y aquí viene: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Fíjate que Pablo está poniendo como objetivo una unidad completa, perfecta. Una unidad, dice, sintiendo, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. Una unidad completa en la que la mente y el corazón, el pensamiento y los sentimientos, lo que es el intelecto, lo que es el ámbito emocional, que seamos todos de una misma cosa. Lo cubre todo. De eso trata de la unidad. ¿Cómo debería la Iglesia, pues, buscar este tipo de unidad? Bueno, más adelante dice capítulo 2 de Filipenses, versículo 3, pues nada hagáis por contienda. Si estamos buscando eso, nada hagáis por contienda, ni por vanagloria. Y entonces dice: antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y entonces es cuando uno dice: bueno, esto es imposible. Esto es imposible. Esto de poner a los demás como superiores a uno mismo, no puedo dejar de mirar lo que es mío, lo que me pertenece, quien yo soy. Y entonces Pablo dice: sí, pero ahora fíjate en la persona de Jesús. Y en los versículos del 5 en adelante nos presenta la persona de Jesús.
el tipo de carácter que ha de distinguir a aquellos que decimos que tenemos, que vivimos, que formamos parte del cuerpo de Cristo y que somos una unidad. Y aquí hay un rasgo que ha de caracterizar precisamente a la unidad, y es la humildad. Y por eso Pablo, de una manera muy contundente, les dice a los filipenses, nos dice a nosotros, nos dice a todos: haya pues, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fijaos que antes ha dicho que seamos todos de un mismo sentir. ¿Pero qué clase de sentir? Entonces dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y empieza a hablar de este pasaje tan conocido. Del versículo 6 al 9, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que sujetarse, aferrarse, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es la verdad, el estado en el que hemos de estar para entender realmente lo que es la unidad. En ese estado emocional, intelectual, vivencial. Jesús no se consideró como superior a él mismo, se despreció en un sentido, no buscó su propio interés, sino buscó el nuestro. No buscó su propio bienestar, sino buscó el bienestar de nosotros, nuestro bienestar. Así que la encarnación de Cristo, su entrega, su muerte, nos enseña humildad, pero también, sobre todo, es el principio de la unidad de la Iglesia, de ser ese cuerpo, como estábamos diciendo antes, ese cuerpo que refleja que somos uno en Cristo. Y somos uno en Cristo, volviendo al principio, ¿por qué? Pues porque somos justificados por la fe en Cristo. Ese es el patrón de la Iglesia. Eso, entender, vivir, eso es la mejor vacuna contra la división. El hecho de poner nuestra mirada en Cristo, sabiendo que le pertenecemos, que nos pertenecemos mutuamente, eso apaga todos los fuegos de rivalidad, ayuda a coser esa tela que os decía antes, que a lo mejor se ha desgarrado, ayuda a coser y a entrelazar de nuevo para ser un mismo tejido y formar parte los unos de los otros. La unidad de la Iglesia es preciosa. La unidad de la Iglesia también es delicada. Igual que una fina tela de seda, ¿verdad? Que es tan bonita, las sedas. Bueno, a mí me da un poco de tericia, pero es fuerte y en cambio es muy flexible. La unidad de la Iglesia es preciosa. Dice el Salmo, un salmo bien conocido, el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Jehová bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero cuán fácil también es reemplazar esta dulzura, reemplazarla con amargura. Convertir la armonía en discordia. En la amistad en división. Es tan fácil, es una franja tan delicada. Por eso, ¿qué nos queda? Y con esto voy acabando. Nos queda amar a los miembros de todos aquellos que inicialmente, por lo menos, confesamos una misma fe. Podemos tener puntos de vista diferentes,
podemos votar en de partidos políticos distintos, podemos, yo qué sé, tener aficiones diferentes, pero tenemos una misma fe en Cristo. Podemos poner nuestros intereses por encima de los nuestros. Podemos recibir a los hermanos y hermanas con los que estamos unidos en la sana doctrina, pero no importa nuestro punto de vista distinto. A menudo la unidad de la Iglesia es frágil, porque está construida con los materiales equivocados. A veces, en catalán, a truntrolla, ¿no? A veces se tambalea la unidad porque ponemos nuestra confianza en cosas meramente humanas. Pero cuando ponemos nuestra confianza, nuestro intelecto, nuestra actitud, nuestra entrega en lo que es la palabra de Dios, entonces no importa los vientos que rujan, no importa las situaciones que hayan, nos podemos tambalear, pero permaneceremos en pie. La sana doctrina es la sustancia, es el núcleo de la unidad de la Iglesia. Así que sigamos trabajando, pensando en lo importante que es la sana doctrina en todo su conjunto y en todas las consecuencias de poder vivirla y practicarla. Por eso, cuando tengáis ahora este tiempo de oración, he compartido antes algunos puntos, pero también os quiero pedir que oréis por la unidad de la Iglesia. No es que en nuestra Iglesia hayan problemas específicos, problemas tenemos personalmente algunos, o podemos tener, pero que sea un interés permanente porque formamos parte del mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo. Si es un tema importante, hay que buscarla, hay que preservarla, hay que repararla cuando se desgarra. Y una y otra vez volver a las doctrinas de las Sagradas Escrituras, porque la doctrina, la sana doctrina, sirve, es práctica, es para la vida cotidiana y sirve también para la unidad. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?